Un rey anciano, con la mirada perdida, se sienta a la mesa del banquete. El poder de Italia está en sus manos. Sus guerreros godos controlan la península. El Senado romano aún se inclina ante él. Ha construido un reino sobre las cenizas del Imperio de Occidente, un reino que debía ser el futuro. Pero él ya no ve el futuro, no ve el poder, solo ve un rostro. En la cabeza plateada de un pescado servido en una bandeja de oro, ve los ojos de un hombre que él mismo mandó ejecutar. Un amigo, un sabio. Símaco. El rostro lo acusa en silencio, la boca abierta en un grito ahogado que solo el rey puede oír. El monarca se levanta, temblando, pálido como la muerte. Grita. Huye a sus aposentos, consumido por una fiebre que no es de este mundo. Muere días después, atormentado por los fantasmas que él mismo creó. Esta no es la historia de un simple rey bárbaro. Esta es la crónica secreta de un sueño monumental y de una caída abismal. Es la tragedia de Teodorico el Grande, el ostrogodo que fue rehén en Constantinopla, que aprendió a amar la civilización romana y que, al intentar unirla con su propio pueblo, desató las fuerzas que lo devorarían desde adentro. Esta es la historia de cómo la paranoia, como un veneno lento, puede pudrir el alma de un rey y derribar un reino entero, porque el mayor enemigo de Teodorico no fueron los francos, ni el emperador de Oriente, fue la sospecha que anidó en su corazón. La caída de Roma no fue un estruendo, sino un largo y agónico suspiro. En el año 476, el último emperador de Occidente, un niño irónicamente llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto. Pero el imperio no se desvaneció, se transformó. La idea de Roma, su ley, su cultura, su prestigio, era un fantasma demasiado poderoso para morir. Y en este mundo de ruinas y espectros, surgió un hombre destinado a gobernar sobre ambos, el mundo godo y el romano. Su nombre era Teodorico. Nacido en la nobleza ostrogoda, fue enviado a la edad de 8 años como un rehén de alto valor a la corte más sofisticada del mundo, Constantinopla, la Nueva Roma. Durante una década, el niño bárbaro caminó por salones de mármol, aprendió latín y griego, estudió tácticas militares y, sobre todo, observó el poder del orden, la majestuosidad de la ley y la seducción de una civilización milenaria. No era un prisionero, era un estudiante en la Universidad del Poder. Cuando regresó con su pueblo, ya no era solo un godo, llevaba a Roma dentro de él. El emperador de Oriente, Zenón, vio en este joven brillante y aculturado una herramienta. Italia estaba en manos de Odoacro, el bárbaro que había destronado a Rómulo Augustulo. Zenón le hizo a Teodorico una oferta que no podía rechazar. Ve a Italia, derrótalo y gobierna en mi nombre. Sé el guardián de la romanidad en Occidente. Para Zenón, era una jugada maestra. Dos facciones bárbaras aniquilándose mutuamente lejos de sus fronteras. Para Teodorico, era el destino, era la oportunidad de realizar un sueño imposible, fundar un reino donde la fuerza goda y la sabiduría romana no solo coexistieran, sino que crearan algo nuevo, algo más grande. No sabía que estaba aceptando una corona envenenada. El ascenso de Teodorico al poder en Italia fue brutal, un recordatorio sangriento de sus raíces. Tras años de guerra, invitó a su rival Odoacro a un banquete de reconciliación. Era una trampa. En medio de la fiesta, se dice que el propio Teodorico desenvainó su espada y partió a Odoacro en dos con un solo golpe, desde la clavícula hasta la cadera, exclamando: «Parece que el desdichado no tenía huesos». Con este acto de violencia bárbara, comenzaba irónicamente su reinado de paz y orden romano. Instalado en Rávena, la nueva capital, Teodorico inició su gran proyecto. No era un simple conquistador, era un restaurador. Comprendió que para gobernar Italia necesitaba a los romanos. Dejó el prestigioso Senado en pie, respetó sus tradiciones y llenó su administración con las mentes más brillantes de la aristocracia italorromana. Hombres como Casiodoro, su leal secretario y propagandista, que redactaba las cartas del rey en un latín exquisito, presentando al godo como un nuevo Trajano, un nuevo Augusto. El edicto de Teodorico era claro: civilitas, la civilidad. La ley romana regiría para los romanos, las costumbres godas para los godos. Él sería el árbitro supremo,
el protector de todos. Se lanzaron vastos programas de obras públicas. Se repararon acueductos, se reconstruyeron ciudades, se drenaron pantanos. El comercio floreció y una paz que Italia no conocía desde hacía generaciones se asentó sobre la península. Para el ciudadano romano promedio, la vida bajo el bárbaro era mejor, más segura y más próspera que bajo los últimos emperadores. El sueño parecía real. Teodorico era el rey filósofo, el godo que se había convertido en el último gran estadista romano. Pero bajo la superficie dorada, las grietas ya estaban allí. Eran fisuras profundas, culturales y, sobre todo, religiosas. Los godos de Teodorico eran cristianos, sí, pero arrianos. Creían que Cristo era una creación de Dios, no consustancial a él. Para la población romana y para el Papa en Roma, que seguían el credo de Nicea, esto era una herejía peligrosa, una marca imborrable de alteridad. Godos y romanos vivían en las mismas tierras, bajo el mismo rey, pero rezaban a un Cristo diferente. Se prohibieron los matrimonios entre ambos pueblos. Eran dos sociedades paralelas, unidas en la cima por la voluntad de un solo hombre, y esa voluntad, por férrea que fuera, no podía cambiar los corazones ni reescribir la teología. La paz de Teodorico era una obra maestra de la política, pero se sostenía sobre un abismo de desconfianza mutua, un abismo que, con el tiempo, se tragaría el sueño entero. El mundo fuera de Italia no se detuvo a admirar el reino de Teodorico. Al norte, en la Galia, un nuevo poder estaba en ascenso, los francos, liderados por el ambicioso y despiadado Clodoveo. Y Clodoveo había hecho una elección que cambiaría la historia. Se convirtió al cristianismo niceno, el de Roma. De la noche a la mañana, el rey de los francos no era solo un conquistador, sino el campeón de la ortodoxia. El papa y la aristocracia romana ahora tenían una alternativa, un bárbaro que compartía su misma fe. La existencia del reino de Teodorico pasó de ser una solución a ser un problema teológico. Al mismo tiempo, en Oriente, el nuevo emperador, Justino I, y su sobrino y heredero, el brillante Justiniano, lanzaron una agresiva política de unidad religiosa. Se empezó a perseguir a los arrianos en todo el imperio. De repente, la herejía de Teodorico y sus godos no era solo una diferencia doctrinal, sino un acto de desafío político a Constantinopla. El rey en Rávena, que se veía a sí mismo como un colega del emperador, ahora era tildado de hereje y tirano en la propaganda bizantina. Es en este clima de presión externa y sospecha interna donde la tragedia se desata. La paranoia, esa semilla latente en el corazón de todo autócrata, comenzó a germinar en la mente de Teodorico. Sus ojos se volvieron hacia el círculo de sabios romanos que lo habían ayudado a gobernar. ¿Eran realmente leales? ¿O sus sonrisas corteses ocultaban una correspondencia secreta con el emperador de Constantinopla, el verdadero soberano, el campeón de la fe ortodoxa? El catalizador fue una acusación de traición contra un senador. Pero la verdadera tormenta estalló en torno a un hombre: Anicio Manlio, Severino, Boecio, filósofo, cónsul, traductor de Aristóteles y Platón. Boecio era la encarnación misma del ideal romano que Teodorico admiraba. Era la mente más brillante de su generación. Cuando Boecio defendió al senador acusado, la ira del rey se volvió contra él. ¿Por qué defender a un traidor, a menos que uno mismo sea parte del complot? Las acusaciones surgieron de la nada, presentadas por cortesanos rivales que supieron explotar los miedos del rey. Se habló de cartas secretas enviadas a Constantinopla, de un complot para liberar a Roma del yugo godo. ¿Había pruebas reales? Los documentos de la época son ambiguos, teñidos por la propaganda. Lo que sabemos es que Teodorico, el rey que había prometido civilitas, denegó a Boecio un juicio justo. El filósofo fue encarcelado en Pavía, sin poder defenderse. Allí, en una celda oscura, esperando la muerte, escribió su obra maestra, La consolación de la filosofía, un diálogo desesperado sobre el destino, la justicia y la fe. El suegro de Boecio, el anciano y respetado jefe del Senado, Símaco, viajó a Rávena para suplicar por la vida de su yerno. Su lealtad era incuestionable.
Pero en la mente febril de Teodorico, la lógica se había roto. Si Boecio era culpable, su suegro debía serlo también. Ambos fueron condenados a muerte. Boecio fue torturado brutalmente antes de ser ejecutado. Símaco fue decapitado. El rey Godo, en un ataque de paranoia, acababa de asesinar a la misma cultura romana que había jurado proteger. La sangre de los filósofos manchó el mármol del palacio y el sueño de Teodorico se convirtió en una pesadilla. La ejecución de Boecio y Símaco no fue un simple acto de tiranía. Fue un terremoto que destruyó los cimientos del reino. El puente entre godos y romanos, cuidadosamente construido durante 3 décadas, se derrumbó en un instante. La aristocracia romana, que había servido lealmente a Teodorico, ahora lo miraba con un terror silencioso. ¿Quién sería el siguiente? ¿De qué servían la ley y las civilitas si el rey podía asesinar a los hombres más nobles, basándose en susurros y sospechas? El miedo reemplazó a la cooperación, el silencio, a la lealtad. La facción goda más dura, aquellos guerreros que siempre habían desconfiado de los romanos, se sintió reivindicada. Vieron las ejecuciones como la prueba de que el rey finalmente había despertado, que había entendido que los romanos nunca serían verdaderamente leales. Pero esta victoria pírrica solo aisló más a Teodorico. Ahora ya no era el árbitro equilibrado, era el cautivo de su propia facción, un rey godo que gobernaba sobre una población romana resentida y aterrorizada. Su política exterior también se desintegró. La relación con Constantinopla se volvió abiertamente hostil. En un último acto desesperado y extrañamente cruel, Teodorico obligó al Papa Juan I a viajar a Constantinopla para negociar en su nombre, pidiendo al emperador Justino que cesara la persecución de los arrianos. La misión estaba condenada al fracaso. El Papa fue recibido en Oriente con todos los honores, como un mártir viviente del tirano hereje de Italia. Cuando regresó a Rávena sin haber cumplido las exigencias del rey, un Teodorico enfurecido y cada vez más errático lo arrojó a una mazmorra, donde el pontífice murió de hambre y maltrato. El rey, que había comenzado su reinado como protector de la Iglesia católica, terminaba sus días como su perseguidor. El hombre que había buscado la aprobación de Roma y Constantinopla ahora estaba en guerra con ambas. Estaba completamente solo, rodeado únicamente por los fantasmas de sus decisiones. Se dice que en sus últimos meses, el rey no podía dormir. Vagaba por los pasillos de su palacio en Rávena, un palacio decorado con mosaicos que celebraban su gloria, pero que ahora debían parecerle una burla. El constructor de la paz se había convertido en un agente del caos. El hombre que soñaba con ser un emperador romano se había convertido en el arquetipo del tirano bárbaro que los romanos siempre habían temido. Su mente, una vez el activo más grande de su reino, era ahora su prisión. El fin llegó en el verano del 526. Teodorico, con 72 años, era una sombra del hombre que fue. Su cuerpo, debilitado por la edad. Su mente, carcomida por la culpa y la paranoia. El reino que había forjado con hierro y diplomacia se desmoronaba a su alrededor, sostenido únicamente por el miedo que inspiraba su nombre. Y fue entonces, en la cima de su aislamiento, cuando el pasado vino a reclamarlo en la forma más grotesca e inesperada. Imaginemos la escena. El gran salón del palacio de Rávena. El rey está en un banquete, pero apenas come. Los cortesanos ríen y conversan en susurros, cuidando cada palabra, cada mirada. El silencio del rey es más pesado que cualquier discurso. Un sirviente presenta el plato principal, un gran pescado, cocido al horno, con la cabeza intacta, servido en una bandeja de plata reluciente. Los ojos vidriosos del animal parecen mirar directamente al rey, y Teodorico se congela. El color huye de su rostro, porque en esa cabeza de pez las facciones se retuercen, se transforman. Los ojos ya no son de un pez, son los ojos tristes y acusadores de Símaco, el anciano sabio al que condenó a muerte. La boca abierta del pescado se convierte en la boca de Símaco, preparada para lanzar una última acusación desde el más allá. Es una alucinación, el producto de una mente rota, pero para Teodorico es más real que el oro de su corona. Un grito desgarra el aire del salón. No es el grito de un rey, es el lamento de un animal herido. Se pone de pie de un salto,
derribando su copa de vino, que se derrama sobre la mesa como un charco de sangre. «¡Quítenlo de mi vista!», ruge, señalando al pez con un dedo tembloroso. «Es él. Ha venido a juzgarme». Corre desesperado a sus aposentos, pidiendo mantas, temblando de un frío que emana de su propia alma. Los médicos no pueden hacer nada. La fiebre que lo consume no es del cuerpo, es del espíritu. Durante 3 días, delira. Grita los nombres de Boecio y Símaco, pidiendo un perdón que sabe que no llegará. En sus últimos momentos de lucidez, confiesa entre lágrimas su profundo arrepentimiento por las ejecuciones. Se lamenta por la ruina de su gran obra. El bárbaro que quiso ser romano moría consumido por el fantasma de la justicia romana, una justicia que él mismo había profanado. Su muerte no fue la de un estadista. Fue el colapso final de un hombre aplastado por el peso de su propio sueño traicionado. La muerte de Teodorico fue el prólogo de la aniquilación. Su reino, esa delicada construcción de voluntades, no le sobrevivió. Su hija Amalasunta intentó continuar su política de reconciliación, pero fue asesinada. Este fue el pretexto perfecto que el emperador Justiniano, en Constantinopla, esperaba. Lanzó una invasión para liberar Italia y restaurar el dominio imperial. El resultado fue la Guerra Gótica, un conflicto de casi 20 años que devastó la península itálica de una forma que ninguna invasión bárbara anterior había logrado. Ciudades que Teodorico había reconstruido fueron arrasadas. La población fue diezmada por la guerra, el hambre y la peste. Cuando la guerra terminó, los ostrogodos habían sido aniquilados como pueblo y la Italia que Justiniano rescató era una provincia empobrecida y rota del Imperio de Oriente. El sueño de Teodorico de una Italia goda y romana, próspera e independiente, quedó enterrado bajo las ruinas. Entonces, ¿cuál es el legado de este rey trágico? ¿Fue un visionario adelantado a su tiempo o un tirano que sucumbió a sus demonios? La verdad, como siempre, reside en la dolorosa intersección. Teodorico demostró que la coexistencia era posible, que un líder bárbaro podía gobernar con una sabiduría y una eficacia que avergonzaban a los últimos emperadores. Su error fatal fue creer que podía controlar las fuerzas tectónicas de la cultura y la religión solo con su voluntad. Subestimó el poder del dogma y sobreestimó la lealtad de los hombres atemorizados. Su historia es una advertencia eterna sobre la naturaleza corrosiva de la paranoia en el poder. Nos enseña que los puentes entre culturas son increíblemente frágiles y que el miedo es el arma más eficaz para destruirlos. Al final, Teodorico no fue ni completamente godo ni completamente romano. Fue una figura liminal, un hombre atrapado en el umbral de 2 mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Y en esa soledad, en esa fisura de identidad, la sospecha encontró un terreno fértil para crecer y envenenarlo todo. Su reino ha desaparecido, pero su tragedia resuena a través de los siglos, como el eco de un sueño magnífico que se convirtió en una lección brutal. La historia de Teodorico nos obliga a preguntar, ¿estaba su sueño condenado desde el principio? ¿Pudo haber actuado de otra manera? ¿O fue una víctima inevitable de su tiempo? El debate está abierto y tu opinión es crucial. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre esta figura trágica. Si estas inmersiones en los secretos oscuros de la historia te apasionan, suscríbete y activa las notificaciones. Hay incontables historias esperando ser desenterradas.